No entendí. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro tercer espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos, aquellos que ya están aquí en la sala y aquellos que lleguen a ver la sesión o el video cargado en YouTube. Obviamente, una vez que terminemos nuestra sesión aquí en vivo. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de llevar a cabo a lo largo de este tercer espacio abierto. Nuevamente, siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes, saben que no es presunción, es protocolo que debemos seguir. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea es al de la comunicación, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de este tercer espacio abierto? Pues bueno, como propósito tenemos el aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta segunda semana de trabajo de este módulo 7. ¿Cómo habremos de hacerlo? Pues a través de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. ¿Ok? Aquí habremos de hacer un primer paréntesis, recordarles que tienen 7 días para poder trabajar con cada unidad. Estos 7 días les permite a ustedes pues gestionar su tiempo. Ustedes deciden si hacen la tarea en la mañana, en la noche, en la madrugada, si revisan la plataforma en cualquiera de los horarios del día. Pero la situación es que transcurridos estos 7 días, prácticamente habremos terminado una unidad o 2 unidades, dependiendo de lo que se vaya mostrando, ¿ok? ¿Por qué señalo esto? Recuerden que tienen la posibilidad de tener acceso a extensiones de tiempo, pero algo importante y que normalmente sucede en la mayoría de las generaciones, recuerden que deben de justificar de por qué es que no enviaron esta tarea y una vez que emiten esa justificación, yo veo si es viable o no y doy apertura a la plataforma o por lo menos al espacio para las entregas de las tareas que no fueran enviadas en los 7 días hábiles de trabajo, ¿ok? ¿Por qué señalo esto? Es importante que al momento de que ustedes me contacten para que la tarea prácticamente sea subida, si no al momento, pero sí en pocas horas después de la solicitud de extensión de tiempo. Si ustedes me inscriben para decirme cuántos días me da para hacer la tarea, nos vamos a tardar demasiado y en lo que ven si sí se les da chance o no se les da chance, pues deciden si lo hacen o no lo hacen también. Entonces, si ustedes ya vieron que excedieron estos 7 días de trabajo, apúrense a hacer la tarea, tienen 3 días máximo para solicitar una extensión de tiempo, es decir, tienen hasta el miércoles de cada semana, y una vez que la tarea está hecha, me contactan, me explican de por qué es que no enviaron la tarea, yo veo si es viable, doy apertura y suben su tarea o su trabajo, ¿ok? Solamente recuerden algo. Yo entiendo, de verdad, entiendo la parte de que muchos, o si no es que la mayoría, tienen bastantes otras responsabilidades como, no sé, la casa, los hijos, el trabajo. Solo tomen en consideración que esas responsabilidades no inciden de manera directa en su calificación. Me refiero a que si dentro de su justificación ustedes colocan cosas como que no pudieron entregar la tarea porque tuvieron que ir a la junta de su hijo, porque tuvieron que hacer esto, tuvieron que hacer el otro. Pero a lo que voy con esto, no estoy diciendo que eso no importe, sino que si esperan tener mejor calificación por eso no va a impactar. Los estudiantes que de pronto me tienden a señalar que no pueden entregar tareas porque tienen otras responsabilidades, que pues lo sienten mucho.
y les pregunto, pues está bien, no tengo ningún problema con ello, solo recuerda que no te puedo poner una calificación aprobatoria, no puedo poner el 100% porque atiendas su trabajo o porque atiendas la casa, no puedo hacer eso. No incide eso dentro de su calificación. Pero si tú me explicas que tienes esas responsabilidades, sin embargo, vas a hacer lo posible para entregar las tareas y las entregas, tengo algo con que evaluarte, pero no puedo ponerte el 100% o el 60 o el 70 o el 80 porque solamente me señales que tienes otras responsabilidades. No puedo hacer eso, ¿ok? Y espero esto no lo tomen de mala manera, solamente estoy señalando eso, que sean conscientes de ello. Les digo, sucede muy cotidianamente en las generaciones y esa es como la justificación o me señalan, no puedo hacer los trabajos, lo siento, tengo otras responsabilidades. Ok, está muy bien. Solo recuerda que pues no tengo nada con que evaluarte, no puedo ponerte una calificación aprobatoria. Solamente ten en consideración ello, ¿ok? Y algunos se tienden a molestar y tienden a señalar cosas como que los asesores no somos empáticos, que señalaron que tienen responsabilidades. Sí, yo entiendo las responsabilidades, pero si tú no ofreces los trabajos, no envías los trabajos, no puedo ponerte ningún tipo de calificación. Necesito algo para poderte evaluar. No puedo poner el 10 ni el 100% por el hecho de que atiendas otras responsabilidades. Lo que puedo hacer es proveerte alguna extensión de tiempo para que puedas enviar esas tareas. Eso sí lo puedo hacer, ¿ok? Entonces tómelo en consideración, no es con el fin de llamarle la atención a nadie en específico, es algo que comúnmente sucede en las generaciones. Entonces tómenlo en consideración. Muy bien. Avancemos con nuestro espacio abierto número 3 y recordemos algunas cosas que son importantes previo a que entremos a nuestro tema del día de hoy. Las reglas de etiqueta, revisión de rúbricas, referencias, evitar el plagio y actividades integradoras de esta semana. Empecemos con las reglas de etiqueta. Recuerden que tenemos un protocolo de comportamiento, de conducta, para saber cómo interactuar dentro de estos ambientes virtuales. Es importante mantener cierto respeto o respeto en general al momento de las interacciones. Yo los invito a que lean, por favor, con atención estas reglas de etiqueta que cada semana les dejo cargadas tanto en el espacio del foro de aprendizaje como también en el de novedades. Léanlas. Si tienen alguna situación en específico, vean cómo podrían quizás ustedes interactuar, qué es lo que deberían de hacer, que en general tiene que ver con el respeto, ¿ok? Y sobre todo algo que señala muy bien por ahí algunas de las reglas en etiqueta, que tratemos de interactuar desde la razón más que desde la emoción. No estamos negando que las emociones sean importantes, solo que de pronto nos desbordamos en emociones o nos dieron una nota que nosotros no esperábamos y reaccionamos con enojo, con furia y redactamos mensajes que no transmiten lo que quizás nosotros queríamos transmitir y que después de que los envían suele haber, pues hay quizás un dejo sí, obviamente de inconformidad, pero tiene que ver más con que una vez que enviaron el mensaje dicen, ay, mejor no lo hubiera enviado. Bueno, siempre se le señala que si algo sucede dentro de las interacciones, se sosieguen un poco, respiren, después de unos minutos esa emoción habrá de desaparecer si es que no la alimentamos, dejemos que fluya, no la evitemos, déjenla que fluya, pero ya no la alimenten. Una vez que ya se haya ido esa emoción, pues ahora sí que entre la razón y piensen tranquilamente qué es lo que querían comunicar. Les digo porque sucede muy comúnmente también. Hay estudiantes que reaccionan de manera muy visceral, muy emocional, y los mensajes que tratan de emitir pues no son los que buscaban. Después piden disculpas porque quizás son muy reaccionan de manera muy pronta o muy agresiva, dirán algunos de ellos, que en eso están trabajando. Bueno, si ya son conscientes que eso comúnmente hacen, pues trabajenlo desde antes de enviar el mensaje, que después puedan arrepentirse de lo que colocaron por ahí. ¿Ok? Revísenlas, por favor. La revisión también de las rúbricas es importante para que ustedes sepan qué se está evaluando. Les digo esto porque hay estudiantes, vuelvo a repetir estas situaciones, experiencias, que no comprenden por qué es que la actividad no cumplió con lo mínimo requerido. Y de pronto, no sé, si yo señalé tal casilla y esa casilla les quitó demasiados puntos, donde ustedes venían muy bien, no se venían con un 100% de puntaje. Y de pronto llego a una casilla donde dice que no enviaron el audio y al momento de seleccionar esa casilla, de ese 100 se quitan como 30 puntos por ahí, de un golpe completamente. Y de pronto dicen, pero ¿cómo es posible si todo está bien en lo escrito? Pues sí, pero no enviaste el audio, no enviaste tal parte de la actividad
y ve el puntaje que se te está retirando. El cumplir con todos los apartados de las actividades integradoras, ya desde ahí les da prácticamente la certeza de que inician con un mínimo aprobatorio. El poder sacar 70, 80, 90 o 100 depende de qué tanto ustedes sepan y qué tanto puedan dominar del idioma. Pero de entrada, si ustedes cumplen con todos los apartados, prácticamente ya tienen el 60% de calificación y eso es aprobatorio. ¿Quieren el 70? Pues hay que demostrar que son hábiles utilizando el punto gramatical de la semana. El 80, el 90 o el 100 reflejan ya conocimiento aplicado. Es importante que lean esas rúbricas, por favor. Después, las referencias. No les quitan calificación. Algunos me escribieron para preguntarme qué pasa con las referencias. No les quita calificación. Sin embargo, es un hábito que ustedes ya tienen que tener en cada uno de los trabajos que ustedes envíen. Sí o sí se las van a seguir pidiendo tanto en su estancia en prepa en línea como aquellos que quieran migrar a la educación superior. Es algo que va a estar ahí y te van a decir, ok, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde lo sacaste? Y de pronto, cuando escuchamos esta misma palabra de fuente, ha habido muchos memes al respecto de ello, de estudiantes que no comprenden ni siquiera la misma palabra. Y la fuente, por lo menos aquí en ámbito académico, tiene que ver de dónde es que apareció, de dónde proviene este conocimiento o esta información que estás plasmando en cierto documento o que estás compartiendo. Entonces, es importante que también las referencias estén en sus trabajos. Evitar el plagio, algo muy importante, ya pasé ya el reporte de algunos estudiantes, su tutora me parece que se pondrá en contacto con ustedes también, de estudiantes que generaron tareas con inteligencia artificial. Ya les comenté que así como existe inteligencia artificial para hacer tareas, hay inteligencias artificiales que identifican que esa tarea fue hecha con una inteligencia artificial. Entonces, varias de las tareas fueron emitidas con algún tipo de inteligencia artificial. Se lee a distancia, aunque ustedes no lo crean. Y audios también fueron hechos con inteligencia artificial. Lo que hicieron fue duplicar su voz, grabar su voz, porque hay varias inteligencias artificiales que te permiten grabar tu propia voz, enviar tu voz, y lo que hacen es tomar como base tu voz para generar audios. Bueno, generaron audios con su voz también y se escucha que eso es inteligencia artificial, pero a distancia. Es demasiado obvio que eso lo hizo una inteligencia artificial. Entonces, yo los invito a que por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas con respecto a cada una de las tareas, acérquense con toda confianza, lejos de querer hacer trampa y simplemente mandarle a la inteligencia artificial que haga tu tarea y que haga el audio también y que lo hagas pasar como si fuera de tu autoría. Imagínense que ¿qué dice eso de nosotros? Dice demasiado, aunque ustedes no lo crean. Si así como estudiantes somos de esta manera, o aquellos que ya son adultos, que ya son desde hace tiempo, tienen familia, cosas como estas, imagínense que están inculcando con el resto de sus hijos o con su familia, que es válido hacer trampa. Y esto detona en muchísimas tantas cosas más que vivimos en nuestra sociedad, que no entraré a ese tema, pero es detonante o reflejo de muchas cosas más. Entonces, eviten eso. Acérquense con toda confianza. Díganme, ¿sabe qué, mira, asesor? No sé cómo hacer esta bendita pregunta o no sé cómo generar esta respuesta. ¿Me puede ayudar? Y con todo gusto intentaré ayudarlos en los horarios en los que estoy disponible y si no estoy disponible en ese horario, busco la manera de poderles responder. Entonces, si así creen ustedes que es muy tonta la pregunta o la duda que ustedes tengan, es su duda. Es su pregunta y que quizás se va a seguir ahí si no la solventamos. Entonces, acérquense con toda confianza que tengan claro que intentaré apoyarlos, ¿ok? Bueno, eso es con relación a las actividades integradoras. Eviten ese tipo de acciones. Después, tenemos dos actividades integradoras para esta semana. Una se llama A Happy Day y la otra se llama Making My Family Timeline. Las dos actividades integradoras hablan acerca del pasado simple. Ese es su tiempo gramatical estelar. Y aquí viene algo importante. Algunas tareas que me enviaron de la semana anterior tienen tiempos verbales que no tienen relación. Les decía yo que de pronto cuando ya hablamos un idioma como el español, no somos conscientes de lo que lo constituye y simplemente tratamos de comunicarnos porque lo adquirimos, no lo aprendimos en sí,
Bueno, posteriormente, ya que ingresaron a la primaria o a la secundaria, ya comenzamos a aprenderlo, a estudiarlo, pero previamente de eso lo adquirimos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió con varias tareas? Aquí algo es importante. Varias de las tareas, me parece que fueron como 3 o 4 tareas, respondieron con presente simple, pasado progresivo, condicionales. Tuvieron como 4 o 5 estructuras en una sola tarea, en la actividad integradora número 2. La actividad integradora número 2, les dije, se responde con pasado progresivo. Pasado simple narra una acción que sucedió. Pasado progresivo narra una acción que sucedió en un punto en específico del tiempo. ¿Qué estuviste haciendo ayer a las 9 de la mañana? Ese es un punto en específico del tiempo. Y desde la pregunta dice, ¿qué estuviste haciendo? No dice, ¿qué hiciste? Que esa es otra forma de preguntar. Bueno, varias de las respuestas las dieron en presente simple. Cosas como había una pregunta o una indicación que decía, ¿con quién vives? ¿Y qué estuvieron haciendo estas personas durante, después, antes, durante y después del robo? Dice con quién vives y qué estuvieron haciendo. No dice con quién vives y qué hacen. Varias personas narraron las actividades cotidianas de sus familiares. Mi mamá se despierta a las 8, me desayuna a las 10, se baña a las 11. No tiene relación con la pregunta. Toda la actividad integradora número 2 va en relación a un tema y es un robo. Toda la actividad integradora número 2. ¿A qué voy con esto? Que también le puse por ahí la nota a estos estudiantes que cometieron estos detalles en sus trabajos. Una, o están haciendo las tareas pues muy al ahí se va y quizás sin tiempo y simplemente por cumplir. Dos, nos está costando entender las indicaciones, que también sucedió con los audios. Hay indicaciones claras del audio, por ejemplo, de la actividad integradora número 1, donde dice que grabes qué está sucediendo en la imagen. No dice que grabes preguntas y respuestas, no dice eso en la indicación. De la actividad integradora número 2 es algo similar. Hay una indicación en específico y no hay ambigüedad, aunque ustedes crean que la hay, no la hay. Quizás nos está costando poder comprender esas indicaciones y si les cuesta poderlas comprender, escríbanme sin ningún problema. Asesor, no le entiendo esta indicación. ¿Me puede apoyar? Y los apoyo con todo gusto. Pero yo los invito de la manera más respetuosa posible a que cuando detecten este tipo de áreas de oportunidad, las trabajen, sobre todo en la comprensión lectora. Si se dan cuenta que pueden leer, pero no comprenden qué dice la indicación, tiene que ver con un par de cosas importantes a desarrollar. Y es uno, la lectura y la escritura. Y algunos dirán que la escritura termina siendo aún más importante que la lectura, pero las dos en conjunto apoyan mucho para que nuestro cerebro pueda comprender muchísimas cosas y se pueda expresar de mejor manera. Si ustedes comúnmente tienen conflictos para poderse expresar y de pronto dicen, es que no sé cómo decírtelo, ay, es que no puedo, no sé cómo te lo puedo explicar. Eso justo, esas áreas de oportunidad que aparecen o esas situaciones nos muestran estas áreas de oportunidad que tenemos y que necesitamos solventar y se solventan a través de la lectura y de la escritura. Y vuelvo a repetir, algunos dirán que mucho más de la escritura debido a que repensamos el momento de escribir. La escritura ordena nuestra mente de forma lingüística, aunque ustedes no lo crean, ¿ok? En algún punto les explicaré algo al respecto de. Bueno, estas dos actividades integradoras, vuelvo al punto, tienen la finalidad de utilizar el pasado simple, por allá anótenlo, ¿ok? No hablan del pasado progresivo, no hablan del pasado, perdón, del presente simple, no hablan de ningún otro tiempo verbal, salvo que la actividad les diga que pueden incluirla, o pueden incluir esos temas, pero la esencia de las dos actividades es el pasado simple, ¿ok? Muy bien. A ver, entonces, entremos a nuestra actividad del día de hoy. Veamos. Escuchen o lean con atención. Dice la indicación, please think of a moment in your life when you felt intense emotions such as anger, rage, a deep disappointment. In 2 short sentences, describe the situation and your feelings. Dice por aquí, piensa acerca de un momento en tu vida cuando tú tuviste o sentiste emociones intensas, enojo, rabia o quizás decepción.
En dos oraciones cortas, describe esa situación y la emoción que emergió. La pregunta dice, What was it like? ¿Cómo fue eso? Y dice la respuesta, It was frustrating and sad. Fue frustrante y triste. La segunda pregunta dice, How did you feel? ¿Cómo te sentiste? I felt really angry and disappointed. Me sentí realmente molesto y decepcionado. A ver, ¿cómo podemos responder esto? Vean, tengo aquí una tablita que tiene dos columnas. En la primera columna tiene algunas frases ya hechas, al igual que en la segunda. En la primera dice cosas como It was terrible. It made me so angry. It was the worst moment. Everything went wrong. It broke my heart. Y dice, eso fue terrible, eso me hizo enojar, eso fue el peor momento de mi vida, todo se fue, todo salió mal. Y la última dice, rompió mi corazón, la situación. La segunda dice lo siguiente, I felt very upset, me sentí molesto. I couldn't believe it, no pude ni siquiera creerlo. I was completely disappointed, estuve completamente decepcionado. I was furious, estuve furioso. I felt betrayed, me sentí traicionado. I wanted to scream, quise gritar. I was deeply hurt. Estuve dolido. I felt powerless. Me sentí sin fuerza, sin ánimos. I was about to cry. Estuve a punto de llorar. I lost control. Perdí el control. Cuéntenme en el chat, sin decirme la situación, simplemente tratemos de pensar en un momento de estos difíciles que quizás vivimos en algún punto de nuestra vida. Sin necesidad de contarme la situación, solamente cuéntenme cómo fue y cómo se sintieron. Utilicen una frase de la sección negrita y una frase de la roja, ¿ok? Y escríbanla en el chat simplemente para poderla tener en nuestra mente y que esto detone un momento en nuestra vida pasada, ¿ok? No me cuenten por ahora la situación, solamente piensen cómo se sintieron. Digan cosas como, no sé, It was terrible, eso fue terrible. I lost control, perdí el control. No sé, quizás It broke my heart, me rompió el corazón. I felt very upset, me sentí muy molesto. Solamente utilicen una frase de la cajita negra, una frase de la cajita roja y redáctenla aquí en el chat, ¿ok? Aprópense de esa frase para que podamos iniciar con nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Veamos quién ya escribió. Tenemos algunos mensajes. Dice, buenos días. Hola, buenos días, compañeros y asesor virtual. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Buenos días, tanto Olga como Brenda. Cuéntenme en el chat. Tiempo de comenzar con esta interacción para que entremos al tema que nos corresponde, que es el pasado simple. Vuelvo a repetir la instrucción. Simplemente piensen en un momento difícil donde sintieron emociones intensas. Cuéntenme cómo fue y cómo se sintieron. Tomen una oración o una frase de la cajita negra y una oración o una frase de la cajita roja y escríbanlas en el chat, ¿ok? Apropiense de ello. Algunos estudiantes, cuando les doy esta indicación, me dicen, pero pues es lo mismo, ¿no? Ya está ahí, no más le digo que es tal y es esta. No, tenemos que escribir, como les decía. La escritura nos ayuda a registrar información en nuestra mente, ¿ok? Entonces, quedo a la espera de sus participaciones en el chat. Dice su compañera María Fernanda, hola, buenos días. María Fernanda, hola, buenos días. Estamos esperando participaciones de sus compañeros. Em, Describan una situación donde tuvieron emociones intensas. Tomen una frase de la cajita negra, tomen una frase de la cajita roja y escríbanla aquí en el chat, ¿ok? Si están trabajando desde su celular y les cuesta tener las frases a la mano, recuerden tener siempre donde anotar y que puedan anotar en su libreta y posteriormente poder compartir, ¿ok? Gracias, Olga, por tu participación. Yanelicia, buenos días. Buenos días, Yanelicia. Dice, It was terrible. Le faltó la T después de la I. It was terrible. Eso fue terrible. I was furious. Y me enfurecí, diría la traducción. Perfecto, Olga. El detalle es solamente la T después de la I y ya tenemos la frase, ¿ok? It was terrible. I was furious. Eso fue terrible. Me sentí furiosa, furibunda, ¿ok? Muy bien, Olga. Muchas gracias por tu participación.
Dice Lisette, it made me so angry. I was furious. Perfecto. Dice, me molestó y me puse furiosa. Janet decía, perdón, se movió. Dice, it was the worst moment. Fue el peor momento. I was deeply hurt. Me dolió demasiado. Estuve muy herida. Muy bien. Dice María Fernanda, it was terrible. I was furious. Perfecto, María Fernanda. Brenda, it was terrible sería la oración. Después de la I, ponle una T para que digas eso. O sea, la situación fue terrible. It was terrible. I was furious. Ese sí está perfecto, ¿ok? La primera lleva T, si se dan cuenta en la cajita negra. Las primeras hablaban de eso. Ese it habla de la situación, ¿ok? Eso fue terrible, eso me hizo enojar, eso fue el peor momento de mi vida, todo salió mal, eso rompió mi corazón, ¿ok? Recuerden que en inglés siempre tiene que haber un sujeto que marque sobre quién estamos hablando. Nosotros en español lo omitimos, decimos cosas como fue terrible, qué o quién. Ah, pues la situación, it se refiere a la situación, ¿ok? Detalles que tenemos que tener en consideración. Olga, it was terrible. It was perfecto, lo corregiste. Muy bien. Pues entonces, ya que tenemos una idea de qué pasa con situaciones del pasado, que fue con lo que estamos arrancando, pues entremos al tema. El tema es el pasado simple, como ya les mencioné. Este bendito pasado simple se utiliza para cosas, pues en general, más que en específico. El pasado progresivo es para cosas específicas, ¿ok? Dice la pregunta, What do you know about simple past? ¿Qué sabes acerca del pasado simple? Ya les comenté un poquito. Esta pregunta se las dejé ahí en la plataforma y dice la pregunta, What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué hiciste? Y aquí nuevamente me van a ayudar con su participación. ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? Cuéntenme una acción, una oración, ya sea aquella que hayan compartido en el foro de aprendizaje o si no han compartido nada en el foro de aprendizaje pueden colocarla aquí en el chat, ya sea en español o en inglés. Por ahora estamos tratando de entender cómo podemos utilizarlo. Cuéntenme, ¿qué hicieron? Cuéntenme de una sola acción. ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? Recuerden tener una oración completa, un sujeto, hablen de quién, hablen sobre sean explícitos sobre la persona que quieren mencionar y después qué acción cometió esa persona. Si hablan de ustedes, pues pongan cosas como yo fui al cine, yo dormí 5 horas. El repetir el yo es importante, aunque ustedes no lo crean, porque al omitirlo, de pronto tenemos errores al momento de hacer oraciones en inglés, ¿ok? Entonces, ayúdenme con eso, por favor, para que podamos ir iniciando y veamos cómo lo podemos trasladar, ya sea al inglés, si es que lo colocan en español, o ver si lo colocaron en inglés y saber si realmente cumple con lo que me están solicitando. ¿Ok? Leo sus respuestas en el chat para que podamos ver si me van comprendiendo. ¿Ok? Veamos. Ok. Dice lo siguiente. Perfecto, así justamente, Jan dice, yo fui a la iglesia el domingo, excelente. Colocar el yo es importante, aunque ustedes no lo crean, y ahorita les vuelvo a explicar por qué. Olga, yo fui de compras al supermercado, excelente. Dice María Fernanda, yo fui al panteón a ver a mi hermana, muy bien. Dice Brenda, I went to my mom's house, perfecto. Listo, ahora, ¿por qué es importante colocar el yo? Les decía en las sesiones previas. Es importante volver o nombrar, más bien dicho, a la persona que hace la acción, porque en inglés no podemos omitir a los sujetos. Les dije el día miércoles que nosotros, al momento de utilizar en inglés, tenemos que pensar que hay dos formas de narrar. Hay voces activas y voces pasivas. Hubo varias tareas que tuvieron voces pasivas. Les digo que esas aparecen una y otra vez y me deja ver que esa tarea la hicieron en español, la pusieron en el traductor, copiaron y pegaron. Las voces pasivas hablan de acciones hechas por sujetos. Las voces activas hablan de sujetos, personas que hacen o están. ¿Ok? Esa es una voz activa. Y nosotros en niveles básicos de inglés aprendemos con voces activas. Cuando avanzamos en el nivel de aprendizaje o vamos ascendiendo, comenzamos a trabajar con las voces pasivas, pero de entrada trabajamos con activas. ¿Qué hacen las activas? Hablan de sujetos. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. I, you, he, she, it, we, you and they. Y estas voces este tipo de oración que toma como estelar a un sujeto necesita verbos.
Estos verbos nos indican acciones o estados. Estos que están aquí enfrente indican acciones. Read, leer. Listen to, escuchar. Study, estudiar. Watch, observar. Need, necesitar. Want, querer. Dance, bailar. Go, ir. Ahora, estos verbos no los podemos tomar de manera directa porque estamos trabajando con un tiempo verbal que se llama pasado simple. Esto quiere decir que estos verbos tienen que sufrir una transformación, ¿ok? Nosotros en español tenemos mutaciones, tenemos variaciones, tenemos un montón de cosas con los verbos que no nos damos cuenta que utilizamos de buena o mala manera, pero los utilizamos ya porque, vuelvo a repetir, adquirimos el idioma. Después lo fuimos aprendiendo o estudiando. Pero no nos damos cuenta que nuestros verbos los tendemos a modificar demasiado en presente, en pasado y en un montón de formas para poderlos utilizar. Bueno, en inglés tiende a tener este mismo fenómeno, pero no tan marcado, debido a que en inglés existen dos categorías de verbos. Verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares, justo su propio nombre lo dice, guardan una regularidad, es decir, tienen un patrón a seguir. Los verbos irregulares no tienen ese patrón a seguir o va a aparecer, pero no es tan continuo, aparece pues de manera ahí muy sutil. A ver, veamos de qué estoy hablando. Estos verbos que están aquí en medio, vean lo que les va a suceder. El rojito o los verbos en rojo, pónganles atención, al igual que los que están en medio, pero necesito que identifiquen cuándo un verbo es regular y cuándo un verbo es irregular. Vean, los dos que están a los extremos cambiaron, por lo menos el que está abajo. El de arriba no cambió. Bueno, a ver, les explico. Los verbos irregulares no guardan esta regularidad de los verbos regulares. Los verbos irregulares cambian completamente en sus tres formas. Recuerden que en inglés, si es que no lo han notado, si es que en su curso pasado de inglés no revisaron esto, yo los invito a que descarguen una lista de verbos. Se darán cuenta que en la lista de verbos aparecen varias columnas. Aparecen normalmente los verbos en español, después los verbos en infinitivo, ya con su traducción en inglés, luego los verbos en pasado y luego los verbos en pasado participio. Estas tres formas, infinitivo, pasado y pasado participio, son sus tres formas de presentación de un verbo, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que estas tres formas de presentación de estos verbos, si son regulares, se van a mantener. Si son irregulares, no se van a mantener. Por ejemplo, con el verbo read, este verbo no va a cambiar en ninguna de sus formas. Es igualito en las tres. En presente o en infinitivo decimos read. En pasado decimos read y en pasado participio decimos read. Se escribe igual, se pronuncia distinto, ¿ok? En las dos últimas, de red and red, se pronuncia como el color rojo prácticamente. Read significa leer. Read es el pasado de read y read nuevamente es el pasado participio de read. ¿Para qué sirve el pasado participio? No es tema de esta unidad, pero es para que lo sepan, porque muchos tienden a escribir, o varios, para saber por qué se tienen que aprender las tres formas. El pasado participio se utiliza con auxiliares. Se utiliza, por ejemplo, en presente perfecto, que les expliqué un poquito el día miércoles. El presente perfecto dice cosas como yo he jugado. Jugado es un verbo en pasado participio. Yo he dormido. Dormido es un verbo en pasado participio. Trabajar. Yo he trabajado. Trabajado es un verbo en pasado participio. Yo he viajado. Viajado es un verbo en pasado participio. El- los verbos en pasado participio no se usan de manera directa, necesitan un auxiliar siempre para poder ser interpretados, ¿ok? Bueno, el verbo que está hasta abajo, que era go, ahora aparece como went, con W-E-N-T. Go fue su raíz. Went es su pasado. Y su pasado participio es gone. Go es ir. Went es el pasado de ir, ¿ok? Ahora, los que están en medio tienen ed. Esos que están en medio son verbos regulares.
¿Por qué se les llama verbos regulares? Porque en sus dos versiones restantes después de la versión infinitiva de inglés, como por ejemplo estudiar, su pasado es con ed, su pasado participio es con ed. Las dos últimas columnas van a aparecer siempre con ed. Cuando vean esas dos columnas y noten algún verbo con ed, quiere decir que ese verbo es regular. Ahora, ¿cómo puedo aprenderme estos verbos regulares e irregulares que algunos me preguntan? No hay otra forma más que a través de la memorización y el utilizarlos de manera continua. Algunos dicen, es que no tengo tiempo para estar escribiendo tantos verbos. Pues es parte del estudio, no hay fórmulas mágicas, no hay una toma por ahí de información donde pues tú mismo te pongas en la cabeza, pues no sé, alguna fuente y pues ya de pronto nutras tu cerebro con los verbos. Eso no va a suceder. No hay otra manera más que a través de la práctica y a través de la memorización, como las tablas de multiplicación, porque son bastantes verbos, ¿ok? Bueno, entonces, estos son los verbos que se transformaron a pasado. Ahora la pregunta decía, What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Algunos ya me ayudaron con sus frases. Ahora veamos cómo las llevamos hacia el inglés. Vuelvo a repetir, como lo que les dije el miércoles o el lunes, no necesitan que la frase que me van a compartir sea verdad, ¿ok? Simple y sencillamente es una frase modelo para que sepamos cómo funciona. Y decimos cosas como, por ejemplo, I listened to music. Escuché música. I listened to music. I went to school. Fui a la escuela. Cuéntenme ahora sí en inglés. Cuéntenme. ¿Qué hicieron? Tomen alguna frase modelo de la que está aquí y plásmenla en el chat para que me permitan ver que van comprendiendo cómo funciona esto. Digo, leí un libro. I read a book. No sé, bailé y dance salsa, por ejemplo. Estudié inglés. Díganme, ¿qué hicieron? Tomen alguna de estas frases, simplemente esa manera de tomarla como ejemplo, como modelo. No necesariamente es una frase que vamos a estar repitiendo constantemente en nuestro discurso, solamente es para que sepamos cómo poder aplicar el pasado simple. ¿Ok? ¿Listos? Voy leyendo sus frases. Algunos ya pusieron algunas otras. It was terrible. Yo fui a casa de Mola, yo fui a una fiesta, dice Lisette. Ok, perfecto. Cuéntenme en el chat, ahora sí tomen algo de lo que está aquí enfrente y cuéntenme. ¿Qué hicieron el fin de semana? Solamente es una frase modelo, recuerden, no necesariamente tiene que ser verdad lo que me compartan, mientras se mantenga dentro del uso del pasado simple. Dice Lisette, I dance music. Danced. Ahora hablemos en lo que van ustedes compartiendo su frase. Hablemos de la ed. ¿Cuándo suena la ed y cuándo no suena? Les dejé, no me acuerdo si ya lo cargué, ahorita reviso, un video de cómo pronunciar la ed. La ed tiene tres sonidos. Tiene un sonido como ed, tiene un sonido como t y tiene un sonido como d. ¿Cuándo sé que suena T y cuándo sé que suena D? Lo más fácil es aprenderse cuándo suena como ed. Si nosotros tenemos verbos que terminan en D como need, puedo decir needed. Si tenemos verbos que terminan en T como want, puedo decir wanted. Si el verbo termina en T o en D y le voy a agregar ed, si suena la ed. Needed, wanted. Hay una sílaba más, ¿ok? Needed, wanted. Ahí sí suena. Si no tengo ningún verbo con T al final o con D al final y ese verbo me reclama utilizarlo con ed, ya no pronuncio la ed, ahí suena un sonido como de T o como de D. Y algunos me dirán, ¿y cuándo es T y cuándo es D? Pero resulta que tiene que ver con que vibren o no vibren nuestras cuerdas, ¿ok? Si la última letra que tiene el verbo hace que mi cuerda vibre, va a haber un sonido de una T. Si no vibra, va a haber un sonido de una D. Ahora, es mucho que aprenderse y de pronto nuestro cerebro se fatiga de, ay, a ver, voy a tocarme la garganta para saber si vibra. Entonces tengo que hacer una T o tengo que hacer una D. No necesariamente. Hay una recomendación de algunos nativos con los que hemos trabajado. Uno de ellos les decía a algunos alumnos, cuando hablamos en inglés, hablamos de manera muy fluida que de pronto ni nos damos cuenta si es una T o es una D. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay un sonido que tiene que emerger al final. Y entonces el sonido que tiene que emerger al final de ese verbo es el sonido de una T o una D, pero quizás no tan marcado, quizás sí.
pero decía este nativo, que es de Estados Unidos, le decía a estos estudiantes, lo único que tienes que hacer es impactar tu lengua en tus dientes de enfrente. Y entonces dices cosas como watched, no dije watched, watched, parece que escupo, watched, watched, listened. Y si lo dices rápido, dices listened, watched. Y sabrá Dios si di una T o si di una D, dice este nativo. Con que hagas eso, ya estás del otro lado. Ya después con la práctica te vas a dar cuenta que un sonido es más sutil y el otro es más marcado. Pero por el momento simplemente ten en claro que cuando encuentres alguno de los verbos que te reclama un sonido de T o de D, impacta tu lengua en los dientes superiores y dices listened, watched, watched, danced, danced, porque no decimos danced, danced, ¿ok? Muy bien, leamos sus respuestas en el chat. Dice su compañera Lisette, I dance music, I study English, I watch a movie, perfecto, I watch a movie, excellent, study book, excelente, muy bien, estamos del otro lado. Ese es el presente, perdón, ese es el pasado simple. Que necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento, ¿ok? Ahora, este bendito tiempo verbal tiene un auxiliar que en afirmaciones no aparece, porque en afirmaciones son verbos en pasado con un sujeto. Eso hacen las afirmaciones. Sin embargo, en las negaciones necesitamos un auxiliar estelar de este bendito tiempo verbal. Vean lo que va a suceder. Necesito que pongan mucha atención para que sepan dónde va este auxiliar. Ahora, para poder crear negaciones voy a hacer lo mismo. Necesito sujetos y necesito verbos. Pero estos verbos que están en pasado ya no me sirven. Por ahí pongan una nota en su libreta si es que están tomando notas. En pasado simple para hacer negaciones, los verbos que están en pasado ya no me sirven. Necesito regresar esos verbos a su forma base. Vean lo que va a suceder con esos verbos que están en medio. Se regresan a su raíz. ¿Y por qué se van a regresar? Porque ya tengo al bendito did. Ese did solamente funciona en negaciones y en preguntas. No existe en afirmaciones como auxiliar. Va a existir como verbo, porque did es el pasado del verbo do, que es hacer. Sí puedo decir cosas como I did my homework. Sí va a aparecer y digo, yo hice mi tarea. Ahí sí aparece. Pero no va a aparecer como auxiliar, como cosas como I did do my homework. No va a aparecer. Hay nativos que sí lo utilizan, pero es para otra cosa. Después lo aprenderán, ¿ok? Sí aparece el do, pero remarca, es para otro uso, ¿ok? No es para este uso en específico, ¿ok? Bueno, repito. Ya aparece el did. Y como aparece el did, los verbos que estaban en pasado se van a regresar a su forma raíz. Así como los teníamos desde el inicio, se van a regresar. Vuelvo a poner la tabla, vean. Estaban en pasado. Read, listened, study, watch, and so on. Estaban en pasado. Estos verbos van a regresar a su forma base. ¿Y por qué? Porque ya tengo el did y lo regreso, vean. Y digo cosas como I did not read a book. I did not listen to music. I did not study. I did not need. ¿Ok? Cuéntenme, la misma frase que me acabaron de dar en afirmación, niéguenla. Recuerden que estamos practicando, no necesariamente es una frase que vamos a estar repitiendo en nuestro discurso, como ya lo mencioné, solamente nos sirve de pretexto para practicar. La misma frase que me dieron de yo bailé, yo estudié, la misma niéguenla, traigan la misma y niéguenla, ¿ok? Recuerden regresar el verbo a su forma base porque ya tienen el did más el not. ¿Quieren hacer la contracción? Pueden decir didn't, es posible. Pero yo les recomiendo que no lo hagan. Por ahora apréndanse la completa. Una vez que ustedes ya van avanzando, ya saben todos los componentes, ya pueden hacer las contracciones que ustedes gusten y manden. Pero si todavía no dominan la estructura, déjenla completa. Algunos me dicen, es que así no hablan los nativos. He tenido alumnos que vienen de Estados Unidos y dicen, pues es que eso no lo utilizamos. Y siempre les señalo lo mismo. Recuerda que el inglés no solamente es para hablar con los nativos. El inglés nos sirve para hablar con prácticamente cualquier persona del mundo porque todos están aprendiendo inglés, todos, querramos o no, ¿ok? Todos lo están haciendo. Y aunque el nativo o aquel que venga y te diga, es que nosotros no lo necesitamos, y se los digo por experiencia, me dicen algunos, es que
No, sí te entiendo, o sea, te estoy entendiendo todo lo que me estás diciendo, pero no hablamos normalmente así en Estados Unidos. Pero me entendiste completo, sí. Todo el mensaje, sin malos entendidos, sí, todo completo, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo funciona, es un inglés funcional, es un inglés estandarizado completamente, ¿ok? Es este inglés que con cualquier persona del mundo te puedes comunicar. Pero si ya te metes en jergas, en caló en específico de cualquier región, de cualquier idioma, vas a encontrar un sinfín de variaciones. Lo mismo que sucede con el español, que aunque querramos o no, hay formas de utilizar el idioma, ya sea por región o por estrato social también, y de pronto nos damos cuenta que aunque estamos hablando español, no le entendemos al de enfrente, y eso que es igual español, pero ya son modismos, ya son caló, jergas en específico. Pero hay un estándar donde todavía nos podemos comunicar, ¿ok? Bueno, lo mismo sucede con el inglés. Entonces, no tengan miedo de decir cosas como I did not study English. Les van a entender completamente. I did not go home. Les van a entender completamente, ¿ok? Gracias, perfecto. Gracias por sus participaciones. Bien, 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 bien. Perfecto. Regresaron todo a su raíz. Excelente. Muy bien. Si ya tenemos afirmaciones, si ya tenemos negaciones, ¿qué nos falta por aprender? Les he mostrado en la primera y segunda sesión qué secuencia llevamos para que nuestro cerebro tenga ya este proceso sistematizado, ¿ok? Este proceso en línea, que primero trabajamos con la afirmación, luego trabajamos con la negación y luego vamos con, cuéntenme en el chat, qué movemos o qué utilizamos por tercera vez en cuanto a cómo aprendemos cada estructura. Dice su compañera Olga, preguntas, preguntas. Excelente. Afirmo, niego y pregunto. Excelente, muy bien. Preguntemos. Ahora, ¿cómo vamos a preguntar? Vamos a volver a utilizar este bendito auxiliar que va a ir colocado al inicio de cada pregunta. Vean, lo coloco al principio y concluyo con una question mark. Lo voy a colocar al principio y después del did voy a buscar sobre quién o hacia quién quiero hacer la pregunta. Puedo decir cosas como Did you listen to music? Did you go to school? Did he, did she, did we, did you, did they? ¿Puedo hacer eso? Sí, sí puedo, dependiendo de quién quiero hablar, ¿ok? Las preguntas o las oraciones que ustedes hicieron cosas como I listened to music. Si quiero preguntar con el I, puedo hacerlo y puedo decir did I. Did I listen to music? Es posible, no va a haber ningún problema, estructuralmente está bien. La situación es que esa pregunta va en algo en específico y la pregunta dice, ¿escuché la clase? Did I listen to music? ¿Escuché la canción? Si es que te estás preguntando a ti mismo, pues está bien. O si es que le estás preguntando a alguien que está enfrente, oye, ¿viste que escuché la clase? ¿O oíste o me viste que escuché la clase? Pues tiene sentido. Pero si tú quieres preguntarle a alguien que tienes enfrente, ya no puedo hacerlo con el I, sobre todo sobre esa persona. Necesito cambiar y ponerle el you. Entonces, pregúntenme a mí. La misma idea que ustedes colocaron en afirmación, ahora colóquenla en pregunta. Coloquen el did seguido del you y el resto de su idea. El verbo más el complemento. Cosas como, did you dance salsa? Did you study English? Did you go to school? Did you watch a movie? Did you? Eso es una pregunta hacia alguien que tienen enfrente y sobre la persona, ¿ok? Dice Olga, did you watch a movie? Excelente, Olga. Estamos del otro lado. Did you, ¿ok? Es una forma de preguntar y recuerden que estas preguntas son preguntas cerradas porque la respuesta es sí o no. Dice Yanelicia, did you watch a movie? Excelente. La respuesta puede ser yes I did, no I didn't. María Fernanda nos dice, did you study English? Excelente. La respuesta podría ser yes I did, no I didn't. Excelente, vamos bien. Si ya tenemos afirmaciones, si ya tenemos negaciones, si ya tenemos preguntas cerradas, vamos ahora por qué más. Recuerden que hay algo más que vemos también. Dice Jessica, ¿Did you listen to music? Perfecto. Vuelvo a repetir, si ya tenemos preguntas cerradas, ahora vamos con preguntas, dice Olga, abiertas. Excellent. Dice Yanelicia, preguntas abiertas. Brenda, ¿Did you study a book? Excelente. Solamente faltaría una question mark al final, es decir, el signo de interrogación para poder tener bien lo que mandaste. Did I study a book? Sí, si te vas a preguntar a ti misma, dices, ¿estudié
Si te estás preguntando a ti mismo, Lisette, está bien. Pero si le vas a preguntar a la persona que está enfrente, ese I lo cambiamos por el you. Dices, ¿estudiaste? Did you study? ¿Estudiaste? Solo cambiamos el sujeto para una pregunta a la persona que esté enfrente. Ok, si ya hicimos preguntas cerradas, vamos con preguntas abiertas. Recuerden que una vez que nosotros comprendimos cómo hacer preguntas cerradas, esa base de la pregunta cerrada me va a permitir para crear, me va a ayudar, me va a apoyar a crear una pregunta abierta. Vean, esta es la base de lo que acabamos de hacer. Did you study? Did you listen? Did you watch? Did you go? Esa es la base. Esta base lo único que va a requerir es que le coloque una pregunta con las WH. What? ¿Qué? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? How? ¿Cómo? Why? ¿Por qué? What? ¿Qué? What for? ¿Para qué? Who with? ¿Con quién? Ese what más el for que tiene unos puntitos después del what, ese es el para qué. Ese who que tiene 3 puntitos suspensivos más el with es el con quién, ¿ok? Que suenan o se ven de esta manera. What did you listen to? ¿Qué escuchaste? Who did you go to school with? Who? ¿Quién? Did you go to school with? Con. Ese with significa con. Y digo, ¿con quién fuiste a la escuela? What did you listen to? ¿Qué escuchaste? Who did you go to school with? ¿Con quién fuiste a la escuela? Ahora, veamos, ¿qué quieren ustedes agregarle a su pregunta base que ya tenían de las de sí y de no? Tomémosla como base. Si habían preguntado cosas como, ¿Did you study a book? Por ejemplo, puedo decir, ¿What did you study? ¿Qué estudiaste? Hasta ahí es más que suficiente. Si preguntaron cosas como, ¿Did you listen to music? Podemos ponerle el why quizás y decimos, ¿Why did you listen to music? Si pusieron cosas como Did you study English? Podemos poner cosas como Where did you study English? ¿Dónde estudiaste inglés? ¿Cuándo estudiaste inglés? When did you study English? Ayúdenme creando una pregunta abierta. A la base que ustedes ya tenían previo de pregunta cerrada, tráiganla de nuevo, pero previamente colóquenle una WH. Cosas como what, qué, when, cuándo, where, dónde, how, cómo, why, por qué, what for, para qué, who with, con quién. Dice su compañera Yanelicia, why did you watch a movie? Perfecto. ¿Por qué viste una película? A ver, cuéntame, ¿por qué viste una película? Why did you watch a movie? Excellent. Llevamos una. Dice Olga, why did you watch a movie? Excellent. Muy bien. ¿Por qué viste una película? A ver, cuéntame, ¿por qué viste una película? Ah, perdón, pero le puso what. Perdón, en todo caso sería la pregunta, Olga, what did you watch? ¿Qué viste? Y si me responden a movie, pues ya podría decir, why did you watch movie? ¿Por qué viste una película? Solamente sería hasta watch, Olga. What did you watch? ¿Qué viste? Porque si pones una película, ya estás aclarando desde la misma pregunta qué es lo que vio, ¿ok? Dice María Fernanda, Where did you study English? ¿Dónde estudiaste inglés? Excelente. Ahí está la pregunta. Where did you study English? Perfecto. Muy bien. En lo que los demás van participando y van colocando su pregunta, cuéntenme aquellos que ya han participado. Del 1 al 10, ¿qué tanto han entendido este punto gramatical? Siendo el 10 el máximo, prácticamente ya lo dominan, lo tienen en la mente, o siendo el 1 el mínimo, que quiere decir que pues sé que existe, no tengo ni idea cómo funciona, pero por lo menos ya sé que existe. Cuéntenme, del 1 al 10, siendo el 10 el máximo que pues sé que existe, ya lo utilizo, no tengo problemas para utilizarlo. Y ya de ahí pues la escala se puede mantener en un nivel intermedio, pues en otros números como el 9, el 8, el 7 o el 6, que marca que ya lo utilizo, hay detalles que tengo que afinar, pero pues ya lo puedo utilizar. ¿Listo? Dice su compañera Jessica, why did you listen to music? Excellent. Brenda, what did you study? Hasta ahí. Donde dijiste a book, eso quítalo. What did you study? ¿Qué estudiaste? Ahí está perfecto. Si le pones a book, ya estás aclarando desde la pregunta qué fue lo que estudió. What did you study? Solamente hasta ahí, Brenda. Dice Jessica, why did you listen to music? Perfecto. Yanelicia un 8, Brenda un 9, Lisette, when did you read a book? Perfecto. Olga un 8, Lisette un 7, María un 7. Es muy bueno que ustedes no lo crean, ¿eh? Ya teniendo de un 5 para adelante, ya por lo menos ya tenemos claro. El 1, pues sí, sabemos que existe, pero pues no tenemos idea de cómo utilizarlo. Ya por lo menos tenemos una idea de cómo poderlo utilizar. Lo único que requerimos es práctica. ¿Listos? Muy bien. Vean,
Estas son las listas de verbos que les había yo mencionado. Van a encontrar algo como esto. Verbos que vienen en español, en infinitivo, en pasado y en pasado participio. Estos verbos son regulares dado que terminan con ed. Vean su versión en pasado y en pasado participio. Open con ed. Opened con ed. Accepted es con ed también. Todos estos van con ed, son regulares. Estos no cambian en sus dos últimas formas. ¿Ya vieron? Ahora, verbos irregulares, como los que tienen aquí enfrente, vean, en su pasado y pasado participio, no tienen ed. Y como no tienen ed, no entran dentro de esta categoría porque no siguen ese patrón. Cambian de alguna manera porque pertenecen a ciertas secciones o ciertos tipos de verbos, ¿ok? Algunos dirán, y recién leía este artículo, bueno, no recién, ya tiene un ratito, que hablaban que los verbos irregulares son verbos arcaicos, es decir, que no mutaron, que no evolucionaron, que se mantuvieron, mientras que los verbos regulares son verbos de recién uso, y no estoy diciendo que de hace 1 o 2 años, pero no hablamos que aparecieron o emergieron desde el inicio del uso del inglés, mientras que los verbos irregulares son desde el inicio y los señalan como verbos arcaicos, pero siguen existiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no cambian sus dos últimas versiones, o cambian completamente, o cambian parcialmente, ¿ok? Entonces, ténganlo en claro para que cuando busquen verbos, si los ven con ed, son regulares. Si no tienen ed en pasado y pasado participio, esos son irregulares completamente. Muy bien. Entonces, cuéntenme, dudas o preguntas con respecto de lo que acabamos de mencionar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Señálenme en el chat si hay dudas o preguntas, sino para que nos enfilemos hacia el cierre de nuestro espacio abierto número 3. Dudas o preguntas, ya sea que a través del chat lo escriban o a través de su micrófono activándolo, compartan su duda o su pregunta. Si no tienen dudas ni preguntas, de igual forma, señálenme en el chat para yo tener en claro y poder irme enfilando hacia el cierre de nuestro tercer espacio abierto. ¿Dudas o preguntas? Dice Yanelicia, ¿todo bien? Gracias, Yanelicia. Buen trabajo, por cierto. Creo que fueron buenas notas en tus tareas. Creo que sí. Creo que fueron notas arriba del 90%, ¿verdad, Yanelicia? Olga, entonces las actividades siguen en pasado simple. Sí, justo es eso hoy para poderlo cerrar. Decía Yanelicia que sí. Sí, buenos trabajos, Yanelicia. Ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda. Perfecto, muy bien. Entonces nos vamos enfilando. Les voy mencionando cosas que tienen que ver con su actividad integradora número 3 para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Denme un segundito. Aquí está, a ver, vean. Su actividad integradora número 3 dice lo siguiente. Pónganle mucha atención. Dice que por favor recuerden el día más feliz de su vida. Escriban acerca de lo que sucedió, cómo te sentiste y por qué fue el día más importante para ti. Usa los tiempos verbales que has practicado durante los módulos de inglés: presente, simple, presente, continuo, pasado, continuo y pasado simple. Pero aquí viene algo importante, ¿ok? Y esto es lo que les decía al inicio. El tiempo estelar de esta actividad es el pasado simple, ¿ok? Ese es el tiempo estelar y ese es el que prácticamente se está evaluando en sí. Si ustedes utilizan una frase quizás en presente simple como cosas de yo me levanto todas las mañanas a las 6, ya desde ahí eso es presente simple. Presente continuo. Ahorita estoy escribiendo una carta. Pasado simple. Tuve un día muy pesado. Pasado simple. ¿Ok? Pasado continuo, pues una frase en pasado continuo. Pero si no están de lleno metiendo los otros tiempos verbales, tampoco se frustren, tampoco se estresen. El tiempo estelar de la actividad es el pasado simple. Si narran la acción o lo que vivieron en pasado simple, ya desde ahí están del otro lado. Así que tampoco es que se tengan que estresar tanto por el hecho de no colocar los otros tiempos verbales. El estelar es el pasado simple y en ese enfóquense. Ese tiene que estar sí o sí. Pero algo importante, y eso ha pasado en varias generaciones, yo soy respetuoso de la forma como ustedes vean la vida. Yo no soy nadie para juzgar su forma de enfrentar o de ver la vida, su propia filosofía, cosmovisión. Ustedes son libres de todo ello. Sin embargo, recuerden que están siendo evaluados. Y si ustedes me envían una tarea donde digan, yo no vivo en el pasado, yo disfruto cada día de mi vida, el pasado fue un tiempo que no existe y cosas. Está muy bien, yo no soy quien para juzgar esa forma de ver el mundo o ver la vida, pero si ponen cosas como esas no me van a permitir evaluarlos porque no están colocando nada en pasado simple. Si no quieren narrar algo que realmente hayan vivido, narren algo que esté ahí en su creatividad, ¿ok? Echen a volar su mente,
pero permítanme poderlos evaluar. Si ponen cosas como esas de yo no vivo en el pasado, vuelvo a repetir, yo no soy quien para juzgar, pero no puedo evaluarlos. No hay nada que pueda yo evaluar de ahí porque el tiempo verbal que está siendo evaluado es el pasado simple y está pidiendo una actividad en específico, ¿ok? Entonces pónganle atención a eso. Ahora, les piden cosas como estas. Vean, esto aparece en su documento y aparecen preguntas. A ver, escuchen. Las preguntas no son para que las respondan ahí mismo y me las envíen. Son preguntas guía. La referencia, de hecho, hasta lo dice arribita, que consideras las siguientes preguntas como guía para tu redacción. Son guía. Es decir, te señala qué puedes redactar primero, qué va después y qué va al último. No necesariamente tiene que estar la pregunta y la respuesta. Lo que tienen que hacer es un párrafo. Vean qué les pide la primera pregunta, respóndenla. La segunda, respondan. La tercera, respóndanla. La cuarta, respóndanla. Pero una vez que tengan las respuestas, unan eso en un párrafo. Saquen esas oraciones de respuesta y métanlas en un párrafo. No tienen que aparecer las preguntas y las respuestas porque no es una encuesta, no es una entrevista escrita, ¿ok? Es una redacción de un párrafo, ¿ok? Eso es lo que les pide su actividad integradora número 3. Luego les pide que por favor escriban ¿por qué es importante hablar de los eventos del pasado? Cuéntenos, ¿por qué es importante? Es una reflexión sencilla de 5 a 8 líneas. Y les pide que graben un audio. El audio es acerca de la lectura de la historia del día más feliz y del párrafo sobre la importancia del pasado. Es decir, van a leer ambas cosas. Tanto el día más feliz de su vida como la importancia del inglés. Recuerden que no hay problema si se exceden del minuto y medio. Pueden enviar un audio, pues, ¿qué les gusta? Minuto y medio más, 3 minutos y ya con eso están del otro lado, ¿ok? Esa es la tarea. La tarea número 4, se las explico rápidamente, aunque la habremos de ver el día viernes, pero aquellos que ya se están apurando, porque ya vi que enviaron tareas, la tarea número 4 pide 10 preguntas en pasado simple. 10, no dice 3, no dice 5, dice 10. Y no es en presente o en pasado, son en pasado simple. 10 preguntas. Esas 10 preguntas van en inglés y su versión en español. Luego, en el segundo recuadro, las respuestas de esas preguntas, en su versión en inglés y su versión en español. Luego les pide que con esas preguntas hagan una línea del tiempo. Por eso es que cuando ustedes hagan esas 10 preguntas, tienen que pensar en que esas 10 preguntas tienen que tener datos que me puedan aportar para hacer una línea del tiempo de manera cronológica. Hay un punto de inicio y hay un punto de cierre, ¿ok? Es una línea del tiempo. Luego les pide que por favor redacten cómo fue su experiencia entrevistando a su familiar y por último les pide que graben un audio leyendo su línea del tiempo. Si les es muy difícil la línea del tiempo, pues váyanse a las preguntas y a las respuestas en inglés, ¿sale? Y eso graban. Esa es su actividad integradora número 4. El viernes de todos modos habremos de verla un poquito más a profundidad. ¿Listos? ¿Dudas o preguntas? Si no hay ninguna duda, si ya no hay ninguna pregunta, pues nos enfilamos hacia el cierre de nuestro espacio abierto número 3. Nos vemos el día viernes a la misma hora, a las 9 de la mañana. Si es que hay algún cambio, pues yo les avisaré con antelación. Y si no, pues puntuales nos estamos viendo el día viernes. ¿Ok? Cuídense mucho. Un gusto haberlos tenido por aquí. Estudien, repasen. Si tienen dudas, contáctenme y con gusto puedo apoyarlos. Hasta luego. Dice, perdón, ya no dice, ¿todo tiene que ser contestado en inglés? ¿Los párrafos? Sí, todas las tareas son en inglés, salvo la actividad integradora número 4, piden la versión en español, pero va en inglés la primera versión y su traducción en español. Ya de ahí, todas las tareas son en inglés, todas completamente. ¿Ok? Hasta luego, cuídense, nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego, bye bye.